Buenos días, ¿se me puede escuchar? Buenos días, ¿se me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Les quiero hacer recordar, que mientras yo esté haciendo la exposición de la clase, les voy a pedir que desactiven su micrófono y su cámara de video, ¿sí? Están los iconos del micrófono y de la cámara de video en la parte inferior izquierda y los encuentran. Cuando quieran intervenir en cualquier momento de la clase, pueden activar el micrófono y hablar o en todo caso, escriben su consulta por el chat. ¿Sí? Muy bien. Entonces, comencemos pues con la clase. Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Así como lo hicimos en la clase anterior, que utilizamos un ejercicio, ¿no? Con el objetivo de calentar un poco la mente, ¿no? Ponernos a tono, ¿no? Quienes estamos levantándonos recién y vamos a desperezarnos un poco, vamos a hacer que la mente se ejercite. Sí, en esta ocasión, es un ejercicio pequeño, no se preocupe, ¿sí? En esta ocasión vamos a tratar de ejercitar específicamente nuestra memoria, ¿sí? Aquí, como verán en la diapositiva, tenemos 10 palabras. Tenemos a tractor, tenemos a bombilla, cigüeña, botón, mesa, esquiador, gorila, barco, bicicleta y botella. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de memorizar estas 10 palabras en orden, ¿sí? Entonces, para hacerlo, vamos a asociar a las palabras, ¿sí? De forma inverosímil. ¿A qué me refiero? Voy a imaginarme, ¿sí? A estas palabras en situaciones raras o en todo caso en situaciones graciosas, ¿sí? Por ejemplo, a ver, voy a asociar tractor con bombilla. Imagínense, ¿sí? Imagínense un tractor. Cierren los ojos para que lo puedan imaginar, ¿sí? Imagínense un tractor, está prendido, está haciendo bastante ruido. Ese tractor está en un campo de cultivo. Imagínense que son capaces de oler la hierba fresca de ese campo, de escuchar las aves, ¿sí? Que vuelan por allí cerca, que son capaces de sentir el aroma de la tierra, ¿no? Imagínense. Ahora, ese tractor, tiene un arado, ¿no? Y con ese arado va a ir haciendo surcos en ese campo de cultivo. Y justamente cuando va pasando el arado, van saliendo bombillas, ¿no? Unas bombillas relucientes con una luz muy, muy brillante, ¿no? Una luz que los ciega cuando ven precisamente esa luz, ¿sí? Entonces ya tenemos la asociación. Ahora, olvídense de esa asociación, tractor con bombilla, y vamos a asociar bombilla con cigüeña, ¿sí? Bueno, la cigüeña es este pájaro larguiducho, ¿no? Delgado, que dicen que trae los bebés de París, ¿no? Imagínense que esta cigüeña está volando y en vez de traer en su pico un bebé, está trayendo una bombilla, ¿no? Entonces esta bombilla se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, como si fuera una sirena, ¿no? Y además hace un ruido, ¿no? Un ruido ensordecedor, ¿sí? Un ruido parecido justamente al de una sirena. Entonces va volando la cigüeña con su bombilla en el pico, encendiéndose y apagándose. Muy bien, ahora olvídense de eso. Ahora vamos a asociar tres palabras, cigüeña, botón y mesa. Imagínense nuevamente a su cigüeña, ¿sí? Con un gran pico, ¿sí? Que le está saliendo del pico unos botones, ¿sí? Está saliendo unos botones y cada botón que sale, ¿sí? Lo va a adherir a una gran camisa que está encima sobre una gran mesa, ¿sí? Entonces, la cigüeña, ¿sí? Está poniendo botones en una camisa la que está encima de una gran mesa. Entonces, imagínense eso, ¿no? Pareciera que la cigüeña fuera una especie de máquina de coser, ¿no? Con su gran pico. Muy bien, entonces olvídense ahora de esa asociación.
vamos a asociar mesa con esquiador, ¿sí? Imagínense que tenemos a una persona encima de una montaña de nieve, ¿sí? Y lo que hace es, a su costado tiene una mesa, la voltea, ¿sí? Pone las patas de la mesa hacia arriba, ¿sí? Se pone encima, agarra las patas y ahora se desliza hacia abajo. Imagínense que esa montaña es muy, muy blanca, ¿sí? Y que hace mucho, mucho frío, ¿sí? Imagínense todo eso. Muy bien. Ahora vamos a asociar esquiador con gorila, ¿sí? Imagínense que hay un gorila muy furioso, ¿no? Agarra un par de plátanos, un plátano lo pone en cada uno de sus pies o de sus patas, ¿sí? Agarra dos varas y comienza a impulsarse, ¿no? Como si fuera un esquiador, gritando rabiosamente el gorila, ¿no? Aparentemente algo lo ha molestado. Muy bien, imagínense esa escena. Ahora lo que voy a hacer es asociar gorila con barco, ¿sí? Muy bien. Imagínense al Titanic que se está hundiendo, ¿sí? La gente grita, pide ayuda, ¿no? Y de repente aparece en el océano un gran gorila, King Kong, ¿no? Entonces agarra el barco y lo saca del océano, ¿no? Y luego de hacer eso, se golpea en el pecho y grita orgulloso este gran mono, este gorila, ¿no? ¿Sí? Ahora olvídense de esa asociación. Vamos a asociar barco y bicicleta, ¿sí? Imagínense a un barco que está yendo por un gran canal y ese barco está siendo jalado con la ayuda de unas cuerdas que a su vez van hacia unas bicicletas. Entonces las personas están en las bicicletas pedaleando, ¿sí? Y van jalando al barco, ¿no? Entonces el capitán en el barco está haciendo las señas justamente para que jalen correctamente al barco mediante las bicicletas. Y la última asociación, bicicleta y botella. Imagínense ahora una gran botella, una botella de su bebida preferida, puede ser Coca-Cola, Inca-Cola, la que prefieran, pero imagínense una gran botella. Y ahora van a imaginar que ustedes están en una bicicleta, ¿sí? Saltando encima del corcho de esta botella, ¿no? Entonces, con la bicicleta se van a ayudar y van a estar empujando el corcho, ¿sí? De la botella. Muy bien. Entonces, ya tenemos todas las asociaciones y vamos a ver si recordamos. ¿Alguien me puede decir cuál era la primera palabra? Tractor. Efectivamente, tractor. ¿Y tractor está asociado con, se acuerdan? A ver, por ahí que tengo chats. Ahí está, bombilla, efectivamente. Y la bombilla se asociaba con Cigüeña. la cigüeña, muy bien. Y la cigüeña con Botón. botón y mesa, como Mesa. dice Cristian. Exactamente. Y de ahí la mesa con Esquiador. esquiador y el esquiador con él, con Gorila. Gorila. gorila y el gorila con el Barco. 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 Y el barco con la Bicicleta. bicicleta. Y finalmente la bicicleta con la Batería. botella, efectivamente. Entonces, como verán, hemos usado asociaciones para recordar en orden las 10 palabras, ¿sí? Recuerdo que este método de memorización lo leí en un libro, ¿sí? Justamente para ejercitar la memoria de un español, Ramón Campayo, ¿sí? Él dice, ¿no? Que si uno utiliza asociaciones inverosímiles, raras, ¿no? Es más fácil recordar, ¿no? Imagínense pues que de repente un día ven a su perro, ¿no? Bailando un ritmo raro, ¿no? Sería una escena que jamás olvidarían, ¿cierto? Muy bien. Entonces, habiendo ya hecho este ejercicio, ¿sí? Ahora sí, pasamos a nuestra clase. Muy bien. Pero recordarán que les había encargado desarrollar un cuestionario, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta 1 de nuestro cuestionario nos decía, las dos partes principales de un vector son, la mayoría de mis alumnos contestó correctamente que serían el módulo y la dirección. Recuerden que el módulo representa el valor, el tamaño del vector, ¿sí? Y la otra parte del vector sería la dirección, que en el caso de un vector en el plano se puede usar
un ángulo, o de un vector en el espacio, 3 ángulos. ¿Sí? Muy bien. En relación a la pregunta 2, igualmente la mayoría contestó correctamente. ¿Se puede expresar la dirección de un vector en el espacio mediante, efectivamente, 3 ángulos directores? ¿Sí? La pregunta 3, también, bueno, mitad es casi esto, ¿no? A ver, veamos. Dos vectores que tienen la misma dirección poseen en común su, efectivamente, la mayoría contestó el vector unitario, ¿sí? ¿Está claro por qué esto es así? ¿O hay alguien que quisiera tal vez que lo aclare? ¿Sí son conscientes por qué comparten los dos vectores de la misma dirección el vector unitario? ¿O quieren que lo explique? ¿Sí se entiende? Me dicen ustedes. ¿Desean que aclare por qué es eso? ¿Sí? Lo aclaro. Ya está. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a utilizar acá el lapicito. ¿Sí? Y voy a dibujar dos vectores, ¿cierto? Aquí ya. Dibujo acá un vector al que le voy a llamar el vector A. Y a su costado voy a dibujar otro vector que le voy a llamar el vector B. Fíjense que mi objetivo al dibujar estos vectores A y B es decir que estos vectores son iguales, ¿sí? Entonces, de la figura, ¿sí? De la figura, ¿qué me podrían decir en relación a las condiciones que tendrían que cumplirse para decir que A y B efectivamente son vectores iguales? ¿Alguno de la figura me podría decir qué condiciones están cumpliendo para decir que A y B son iguales? A ver, ¿qué está pasando? A ver, por ejemplo, ahí dice Danilo, si está en el eje X, comparten el vector unitario Y, efectivamente, ¿sí? Pero de manera general, observen la figura, A y B, ¿sí? Digo que son iguales. Ajá, misma dirección, ¿y qué más? Si son iguales. Tienen la misma dirección, ¿y qué otra cosa más están compartiendo si son iguales? O el mismo módulo, como lo dice Danilo, efectivamente, ¿sí? Entonces, cuando los dos vectores tienen el mismo módulo, y misma dirección, entonces yo puedo decir que estos dos vectores son iguales. Ajá. Sin embargo, en la pregunta no nos están hablando de vectores iguales, simplemente nos dicen que esos dos vectores están compartiendo la misma dirección. Es decir, podría tener un vector así, digamos que este es nuestro vector C, y a su costado voy a poner otro vector que no tiene que tener el mismo tamaño, pero sí tiene que tener la misma dirección. Digamos que este, ¿sí? El vector D. ¿Observan? Los dos vectores apuntan en la misma dirección, pero no tienen el mismo tamaño. Ahora, a continuación lo que voy a hacer es encontrar el unitario de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, pongo acá el unitario de C y a su costado voy a poner el unitario de D. Ahí está. Muy bien. Entonces, si estoy diciendo que esto es un unitario, UC y UD también es unitario, si son unitarios, ¿cuáles serían sus módulos? ¿Alguien me puede decir? A ver el chat. 1, como La lo dice unidad. Alessandro. Efectivamente, la unidad. Así es, porque son unitarios. Quiere decir que esto vale 1 y esto también, ¿sí? Pero observan que no solamente estos dos vectores valen 1, sino que UC y UD tienen la misma
Dirección, ¿cierto? Entonces, si tienen el mismo módulo y tienen la misma dirección, entonces, ¿cómo son los vectores UC y UD? Iguales, como lo dice Alessandro, exactamente. ¿Sí? Se están cumpliendo las dos condiciones para la igualdad de vectores, efectivamente. ¿Sí? Entonces yo digo que el vector UC es igual al vector UD. Por eso es que les decía, ¿no? Si dos vectores tienen la misma dirección, entonces tienen en común el vector unitario. ¿Sí? ¿Está claro por qué es así? ¿Sí se entendió? ¿Sí? Correcto. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces pasemos pues a la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Aquí nos dicen ahora, en la pregunta 4, el producto vectorial de dos vectores da como resultado. Como verán, aquí hay dos respuestas correctas, ¿no? En un caso, sería un vector perpendicular, ¿sí? Vector perpendicular que sigue la regla de la mano derecha, ajá, ¿sí? Y además que es un vector que está formando, bueno, por ser perpendicular, 90 grados con el plano de los dos vectores que se multiplican, ¿no? Y además es el vector nulo, ¿sí? Da como resultado el vector nulo ese producto, siempre y cuando los vectores que se multiplican sean paralelos, es decir, o forman 0 grados o forman 180 grados, ¿sí? Entonces ahí tendríamos dos respuestas correctas en realidad. Ujú. Y finalmente, en la pregunta 5 tenemos, el producto escalar o producto punto de dos vectores da como resultado. Igualmente hay dos respuestas correctas. Un número, efectivamente, por eso se le llama producto escalar, y cero si los vectores que se están multiplicando son ortogonales. ¿Sí? Hay dos respuestas correctas para marcar aquí. Muy bien. Listo. Entonces, ahora pasemos a ver nuestras diapositivas de la clase. A ver, esta, no, esta no es, esta es, listo. Muy bien, entonces planteemos el logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante identifica que la interacción eléctrica está presente en la vida cotidiana y evalúa fuerzas eléctricas para diversas distribuciones de carga. Muy bien, el tema que nos toca hoy es electrostática, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante electrostática? La electrostática. Bueno, la electrostática, su mismo nombre lo dice, trata de las cargas en reposo, ¿sí? Ahora, ¿dónde observamos fenómenos electrostáticos? No sé si alguna vez han percibido que cuando se ponen una chompa, ¿no? Cuando pasa un cierto tiempo, ¿no? En el día y quieren quitarse la chompa, perciben una suerte de chasquidos, ¿no? Es que se están produciendo las descargas eléctricas. O tal vez han utilizado zapato de suela, ¿no? Y han estado caminando encima de una alfombra y de repente han cogido algo metálico como la manija de una puerta y han sentido una descarga, ¿no? ¿Sí? Eso es un fenómeno electrostático. O tal vez han percibido que la señal de su radio o de su teléfono celular es mejor en cierta parte de su casa. O cuando están escuchando la radio en el auto, ¿no? Y de repente van por un túnel y la señal se malogra, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un fenómeno electrostático, tiene que ver con algo que se llama la jaula de Faraday, ¿no? Entonces, existen diversos fenómenos relacionados a las cargas en reposo. En agenda tenemos carga eléctrica, fuerza eléctrica, ley de Coulomb, principio de superposición. Muy bien. Entonces, algo que deben de saber es que los cuerpos están formados por átomos, ¿sí? Un modelo sencillo de átomos sería como una especie de sistema planetario en miniatura, ¿no? Imagínense que en vez del Sol tenemos al núcleo. En el núcleo estarían los protones y los neutrones. Y orbitando como si fueran planetas
estarían los electrones. Los protones son partículas subatómicas que tienen carga positiva. Los neutrones no tienen carga y los electrones tienen carga pero negativa, ¿sí? Ahora, numéricamente, la carga del protón y del electrón, ¿sí? Numéricamente son iguales. La diferencia solamente está en el signo. El protón es positivo y el neutrón, perdón, el electrón es negativo, ¿sí? Protón positivo, electrón negativo. Ahora, ¿cuál es la carga del electrón? Aquí la tenemos. Menos 1,6, bueno, etcétera, por 10 a la menos 19 coulombs. Solamente, ¿sí? Para efectos prácticos vamos a utilizar con un decimal, ¿sí? Menos 1,6. Y ahí nos quedamos por 10 a la menos 19, ¿sí? Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs vamos a considerar como carga del electrón. Y la del protón con el signo positivo, simplemente. Entonces, recuerden una cosa, la carga está cuantizada. ¿Qué significa eso? Significa que para cargar un cuerpo, ¿sí? O le doy electrones a ese cuerpo o se los quito. Si el número de electrones es igual al número de protones del cuerpo, entonces no existe carga neta, ¿sí? No existe carga neta. Decimos que es neutro. Imagínense pues que a ese cuerpo le retiramos electrones. Entonces quiere decir que va a haber más protones que electrones. Eso significa que su carga neta va a ser positiva. Y al revés, ¿no? ¿Qué pasa si le damos electrones? ¿No? Entonces, en ese caso, sería más o menos como usar un peine de plástico, ¿no? Un peine de plástico que frotamos con piel de animal o si prefieren, cuando nos peinamos, ¿no? Con el pelo seco, ¿sí? El peine, si la memoria no me falla, se carga, ¿sí? Con carga negativa. Ajá. Es decir, que el peine ha extraído electrones del pelo, ¿sí? Muy bien, entonces les decía, pues recuerden que la carga está cuantizada y se le dice así porque al cuerpo o se le da electrones o se los quita. Otra cosa más que les quiero hacer notar de la diapositiva en la figura, en la parte derecha, vemos, ¿no? Que cuando las cargas tienen signos iguales, por ejemplo, positivo, positivo o negativo, negativo, ¿sí? Observan que se repelen, ¿sí? Pero si las cargas son de signos contrarios, por ejemplo, positivo y negativo, más bien se atraen. Ujú. Esa característica tiene, ¿no? Muy bien, y aquí se nos está proponiendo un ejercicio. Se nos dice, ¿no? Una varilla de vidrio pierde 4 por 10 a la 3 electrones cuando es frotada con una tela de seda. ¿Cuál es la carga que adquiere? Muy bien. Entonces, a ver, usamos el lápiz para poder hacer este ejercicio. Primero, si me están diciendo que la varilla de vidrio pierde esa cantidad de electrones, ¿alguno me podría decir de qué signo sería la carga que adquiere la varilla? ¿Alguien me puede decir cuál es el signo de esa carga? A ver, Positiva. vamos al chat. Efectivamente, ¿no? Positiva, ¿no? Ahí lo dice Alessandro, Cristian, Emilio, Eliana. Efectivamente, es positiva la carga. Ujú. Entonces, lo que podría hacer sería, ¿no? Recordar que la carga del electrón, así como la del protón, son numéricamente iguales, ¿sí? La carga del electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Habíamos quedado en usar ese valor para la carga del electrón. Muy bien. Entonces, si yo quiero determinar cuál es la carga que tiene nuestra varilla de vidrio, lo único que hago es multiplicar el número de electrones que ha sido extraído, o sea, 4 por 10 a la 3 electrones, por la carga, ¿sí? La carga de un electrón
Pero en este caso le ponemos el signo positivo porque hemos extraído los electrones. O sea, quiere decir que hay más protones, ¿sí o no? Más protones que electrones. Entonces ponemos acá 1.6 por 10 a la menos 19. Ajá. Entonces, ¿cuánto estará saliendo esta carga? A ver, ayúdenme. Vamos aquí también al... Podemos ir a nuestra... A ver, por ahí ya lo han calculado, me parece. Ahí está, le salió por ahí a Alessandro 6.4 por 10 a la menos 16. Correcto. 6.4 por 10 a la menos 16. Lo anotamos. 6.4 por 10 a la menos 16 coulombs, ¿no? Ajá. Y eso sería la carga que habrá adquirido, pues, que habrá adquirido la varilla de vidrio. Por ahí veo un chat. Efectivamente, ¿no? A varios les ha salido lo mismo. Efectivamente, está bien. Ujú. Listo. Entonces, ahora, en el ejercicio 2 se nos dice lo siguiente. En un laboratorio se lleva a cabo un experimento. En este se miden las cargas de 3 partículas. ¿Cuál de las partículas no ha sido medida correctamente? Entonces aquí están las cargas de las 3, ¿sí? Entonces recuerden, hace un rato les mencioné, la carga está cuantizada, es decir, le podemos dar electrones al cuerpo o se los podemos retirar, pero electrones, ojo, ¿sí? No puedo quitarle medio electrón o un cuarto de electrón, ¿sí? Tienen que ser electrones completos. Eso significa que sea cuantizado, ¿está bien? Entonces, eso hay que tenerlo presente. Así es como lo menciona Alessandro, ¿sí? Cuando dividimos la carga del cuerpo entre la carga del electrón, nos debería de salir un número entero, ¿no? Como él lo está mencionando, efectivamente. ¿Sí? Entonces, como no tengo mucho espacio aquí, vamos mejor a nuestra pizarra. A ver, les comparto la pizarra. Aquí está. Ya está. Entonces activamos el lápiz y bueno. Entonces ponemos acá. Para el primer caso, tenemos que la carga del cuerpo 1 es 8 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿sí? Entonces, cuando yo efectúo la división entre la carga de este cuerpo y la carga del electrón, tendría, ¿no? 8 por 10 a la menos 19 y pongo acá la carga del electrón que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Ajá. Entonces me voy aquí a mi calculadora y tendría, ¿no? 8 por 10 a la menos 19 entre menos 1.6 por 10 a la menos 19. Y veamos qué nos sale menos 5, ¿sí? Entonces lo apuntamos por aquí, menos 5. Ajá, a ver, veamos el chat, tal vez alguien más lo ha sacado por ahí. Efectivamente, ¿no? A Ángela también le sale menos 5, así es. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? Significa que para que este cuerpo tenga una carga positiva de 8 por 10 a la menos 19 coulombs, necesariamente le he quitado, ¿cuántos electrones? Le he quitado 5 electrones, ¿sí? Entonces, si le he quitado 5 electrones, quiere decir pues que hay más protones que electrones en ese cuerpo. Por eso tiene carga positiva. Muy bien. Entonces, algo similar podríamos hacer con el segundo cuerpo, ¿no? Entonces ponemos por aquí la carga del segundo cuerpo, me dicen que es de menos 9.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ajá. Entonces, lo que hacemos es dividir la carga de este segundo cuerpo entre la carga del electrón. ¿Ah? Entonces ponemos menos 9.6 por 10 a la menos 19
Y a esto lo divido entre menos 1.6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Entonces, a ver, veamos. Aquí quedaría 9.6 entre 1.6. ¿Sí? Se va 10 a la menos 19 arriba y abajo. Y nos estaría quedando 6, ¿no? A ver, vamos a ver. Lo anotamos por aquí. 6 sale aquí. A ver, voy al chat por si acaso para corroborar. Ahí está, ¿no? A varios de ustedes igualmente les ha salido 6, ¿no? Efectivamente. A Cristian, a César, a Alessandro, a Eliana, a José, a Nayeli, a Jaciel, a Juan y a Darío. Así es, muy bien. Efectivamente, sale 6. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Significa que para cargar a este cuerpo negativamente, ¿no? Con una carga de menos 9.6 por 10 a la menos 19 coulombs, necesariamente le he tenido que entregar, ¿cuántos electrones? 6 electrones, ¿sí? O sea, tiene en exceso ese cuerpo 6 electrones, ¿sí? Eso es lo que estaría significando la respuesta. Y finalmente, el tercer cuerpo me dice el ejercicio que tiene una carga de 6.2 por 10 a la menos 19. 10 a la menos 19 coulombs. Entonces procedo a dividir la carga de ese cuerpo entre la carga de un solo electrón, ¿no? Entonces quedaría 6.2 por 10 a la menos 19 entre menos 1.6 por 10 a la menos 19. Ajá. Entonces 10 a la menos 19 se va y procedo a dividir simplemente 6.2 entre menos 1.6. Ya está. Y nos sale esto, ¿no? Nos sale menos 3.875. Ajá. Entonces lo anotamos por aquí. Menos 3.875. Observan que el resultado, a diferencia de los dos primeros, no ha salido un entero, ¿no? Ahí está, ¿no? A varios de ustedes les ha salido así, ¿no? Efectivamente. Algunos han redondeado a un decimal, a dos decimales, efectivamente. Está bien. ¿Sí? Pero como no nos ha salido entero, eso significa que esta carga ha sido medida incorrectamente, ¿sí? Necesariamente el número tiene que ser entero porque, como les decía, la carga está cuantizada. Entonces, esta vendría a ser la medición incorrecta. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió el ejercicio? ¿O hay tal vez alguna consulta que me quieran hacer? Sí se entendió. Muy bien. Listo. Correcto. Muy bien. Entonces, seguimos, pues. Seguimos. Les vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí está. Listo. Y ahora tenemos por acá nuestra ley de Coulomb. ¿Sí? Bueno, aquí como verán, está encerrada la ecuación en un rectángulo de color rojo. ¿Sí? Esta ecuación es justamente la ley de Coulomb. ¿Qué nos ofrece, qué información nos da esta ecuación? Primero, con esta fórmula yo puedo obtener solamente el valor de la fuerza eléctrica, ¿sí? F aquí vendría a ser el módulo o el valor de la fuerza eléctrica. K vendría a ser una constante de proporcionalidad, ¿sí? Que va a depender de qué? Va a depender del medio que rodea a las cargas que están interactuando, ¿sí? Q1 y Q2 vendrían a ser las cargas. Como verán, estas cargas están encerradas por el símbolo de valor absoluto. ¿Por qué se les encierra con ese símbolo? Lo que sucede es que la fórmula únicamente les da el módulo de un vector. Y recuerden, el módulo de un vector siempre es un número positivo, no puede ser negativo, si estamos hablando del módulo, ¿sí? Es por eso que a las cargas se les pone con el valor absoluto
ya que las cargas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, para asegurarnos que el resultado sea positivo, yo uso el valor absoluto. Y a esto yo lo divido entre la distancia de separación de las cargas elevado al cuadrado. Ojo que esta fórmula únicamente es válida cuando utilizo cargas puntuales, ¿sí? Es decir, yo voy a representar a los cuerpos cargados como si fueran puntos, ¿sí? Como si fueran cuerpos de dimensiones despreciables. ¿Cuándo yo puedo hacer algo así? ¿Cuándo puedo representar a un cuerpo como si fuera una partícula? Imagínense pues que van a hacer un modelo de carpeta de universidad, ¿sí? Sin embargo, en ese modelo de carpeta de universidad, ese modelo va a ser comparado con el edificio de la universidad. Entonces, si yo comparo la carpeta, el tamaño de la carpeta en relación al tamaño del edificio, obviamente, pues que el tamaño de la carpeta es prácticamente despreciable. Entonces, no habría ningún problema en representar esa carpeta como un punto, ¿sí? Entonces, a eso me refiero como cuando hablo de partícula, ¿sí? Listo, entonces recuerden, la fórmula es válida siempre y cuando esté hablando de cargas puntuales. Además, la fórmula es válida cuando las cargas están en reposo. Sin embargo, es una buena aproximación esta fórmula si las cargas están en movimiento, siempre y cuando ese movimiento no implique velocidades muy grandes. Cuando hablo de velocidades muy grandes me refiero a velocidades cercanas a la de la luz. Si los cuerpos, si las partículas cargadas se mueven muy rápido, a velocidades cercanas a la luz, esta fórmula ya no es aplicable, ¿sí? Por si acaso. Muy bien. Además, en la constante de proporcionalidad que le dan el valor aquí más o menos de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulombs cuadrados, esta constante, ¿sí? Ojo, la van a utilizar siempre y cuando hablemos de que el medio que rodea las cargas es el vacío o en todo caso es el aire, ¿sí? ¿Sí? El K del aire y el K del vacío son muy cercanos. Sin embargo, si el medio que rodea las cargas es, por ejemplo, aceite, ¿sí? O es un plástico, entonces ese K ya no es de 9 por 10 a la 9, es otro K, ¿sí? Tengan presente eso. Algo más que podemos ver por aquí es que se está relacionando ese K con epsilon sub 0, ¿sí? Epsilon sub 0 se le conoce como permitividad eléctrica del vacío, ¿sí? Así se le llama. Y bueno, se le da este valor de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrados por newton metro cuadrado, ¿sí? En el vacío, ojo, en el vacío. Y ahora aquí tenemos la ley de Coulomb, sin embargo, está expresada de manera vectorial, ¿sí? Bueno, aquí lo que podemos observar de la gráfica, ¿sí? Q1 y Q2 deben ser cuerpos cargados de igual signo o de diferente signo. ¿Qué piensan ustedes? Fíjense que aquí las fuerzas eléctricas F12 y F21, ¿cómo son? ¿Sí? Fíjense en sus direcciones. ¿Qué les puede Opuestos. decir? Ajá, son direcciones contrarias. Entonces quiere decir que las cargas deben ser de igual signo, como lo dice Emilio y Danilo, efectivamente. O las cargas ambas son positivas o en todo caso ambas son negativas. Y eso tiene que ser así para que experimenten fuerzas repulsivas, ¿no? Tal como lo vemos en la figura. Otra cosa más que puedo apreciar en la figura es que, a ver, ¿cómo creen ustedes que serán los módulos de F12 y F21? ¿Cómo serán sus módulos? F12 y F21. ¿Cómo serán sus valores o módulos? Iguales, como lo dice Alessandro y Emilio, efectivamente. Ajá. Tienen que ser iguales. ¿Por qué? Recuerden la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. ¿Qué les dice? Que cuando un cuerpo ejerce una acción sobre otro,
ese otro responde con una reacción, que es una fuerza de igual valor, pero de dirección contraria. ¿Qué significa eso? Significa que en las interacciones las fuerzas aparecen en pares, ¿sí? Pero esas fuerzas, ojo, no se aplican sobre el mismo cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, aquí F12 se aplica sobre Q1 y F21 se aplica sobre Q2, ¿sí? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ajá. Y aquí vemos al final de la diapositiva una ecuación, ¿no? F21 igual a menos F12. ¿Qué significa eso? Lo único que significa es que estos vectores, fuerza eléctrica, son vectores opuestos, ¿no? Como recuerdo que lo mencionaba por ahí una de sus compañeras. Son vectores opuestos. ¿Mm? Tengan presente eso. Y aquí se nos propone un ejercicio. Nos dicen, ¿no? Un átomo de hidrógeno neutro tiene un protón en su núcleo y un electrón orbitando alrededor del núcleo. Suponiendo que esta órbita del electrón es circular y que la separación entre el protón y el electrón es de 5 por 10 a la menos 11 metros, me piden determinar cuál es la intensidad de la fuerza eléctrica entre estas dos partículas. Entonces, voy a utilizar por acá otra vez el lápiz para poder hacer el dibujo. Entonces voy a intentar acá dibujar una circunferencia, ¿sí? Para que me dé la idea pues de la órbita de nuestro electrón. Ahí está, más o menos. Y aquí voy a dibujar en el centro a nuestro protón. Voy a ponerlo por acá en el centro. En el núcleo, ¿no? En el núcleo del átomo. Aquí está el protón. Entonces, recuerden pues que la carga del protón es numéricamente a la del electrón, igual, ¿no? Sin embargo, el signo es positivo. Entonces sería 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ahí está. Esa sería la carga del protón. Y orbitando, como si fuera un planeta, ponemos por acá al electrón. Ahí está. Este electrón tiene carga negativa. Entonces, la carga del electrón sería menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ajá. Y además me están dando como dato la distancia de separación de estas dos partículas, que le voy a llamar aquí R. Ajá. Entonces, SR es dato del problema. Me dicen que es 5 por 10 a la menos 11 metros. Muy bien. Entonces, como el electrón es negativo y el protón es positivo, si yo quiero dibujar, ¿sí? Si yo quiero dibujar la fuerza que está actuando sobre el electrón, debido a su interacción con el protón, esta debe ser una fuerza atractiva o debe ser una fuerza repulsiva. Díganme ustedes. Se atraen. Exactamente, ¿no? Como dice su compañera, se están atrayendo. Entonces, es por eso que yo dibujo una fuerza así, ¿sí? Una fuerza que atrae al electrón hacia el núcleo, ¿no? Y le voy a llamar F. Entonces, la ley de Coulomb me dice, ¿no? Que el valor de esa fuerza es igual a la constante de proporcionalidad K. Aquí tenemos la carga 1, la carga 2. Voy a encerrar todo esto en valor absoluto para asegurarme que el resultado sea un número positivo. Y abajo voy a dividir entre la distancia de separación de nuestras cargas elevado al cuadrado. Entonces, lo único que me quedaría hacer simplemente es reemplazar, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza será, recuerden que si consideramos que el medio que rodea estos dos cuerpos cargados es el vacío, o en todo caso el aire, el K que vamos a utilizar es de 9 por 10 a la 9, ¿sí? ¿Recuerdan? En unidades del sistema internacional, ¿no? Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Y luego acá
encerrado en valor absoluto vamos a poner la carga del protón, 1.6 por 10 a la menos 19, y a su costado la carga del electrón, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19. Ahí está. Cierro el valor absoluto y divido entre la distancia de separación, que es dato, 5 por 10 a la menos 11. Ahí está. En metros ya está. Y eso lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces observan que si no hubiésemos puesto el valor absoluto, nos hubiese salido F de signo negativo, ¿no? Y eso no puede ser, ya que el valor de una fuerza, su módulo tiene que ser positivo, ¿no? A ver, vamos calculando esto, pues, ¿no? Vamos encontrando el valor de la fuerza. Entonces, voy por aquí, a ¿dónde está? A mi calculadora. Compartir la calculadora. Ya está. Y lo que tendría que hacer sería, bueno, ¿no? Multiplicar 9 por 10 a la 9. Bueno, aquí tendríamos 1.6 por 10 a la menos 19. Eso lo elevo al cuadrado. Y luego divido entre 5 por 10 a la menos 11, ¿no? Que también elevo al cuadrado. A ver, a mí me sale 9. Con dos decimales, 9.22 por 10 a la menos 8. A ver, regreso al chat para verificar. Ajá, muy bien. 9.22 por 10 a la menos 8. Ahí está, coincido con Eliana. Así es, Emilio también está de acuerdo. Alessandro, Ada también. Correcto. Entonces, apuntamos eso, ¿sí? Apuntamos eso con dos decimales. Ujú. Uy, se borró. Bueno, se borró. Bueno, pero vamos poniendo aquí al menos el resultado. A ver, a ver, a ver. Bueno, el resultado era F 9.22 por 10 a la menos 8. Y recuerden, como hemos trabajado con magnitudes en el sistema internacional en nuestra fórmula, el resultado necesariamente tiene que ser en unidad del sistema internacional. Como hablamos de una fuerza, la unidad tiene que ser el Newton, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta, ¿no? 9.22 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Sí se entendió cómo se hizo este ejercicio? ¿Sí? O tal vez alguno quisiera hacerme alguna consulta. Sí se entendió, correcto, muy bien, listo, listo, muy bien. Entonces, seguimos entonces. Vamos a ver la siguiente parte de nuestra diapositiva. Principio de superposición. ¿En qué consiste esto? No se mareen tanto con la fórmula que tenemos en la izquierda. ¿Sí? Vamos a tratar de comprender qué es esto de la superposición. Imagínense que queremos saber qué fuerza eléctrica total, claro, está experimentando la carga Q mayúscula. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza total eléctrica que experimenta Q mayúscula? Lo que hacemos es observar las interacciones de dos en dos, es decir, la interacción de Q1 con Q mayúscula, luego la interacción de Q2 con Q mayúscula, la interacción de Q3 con Q mayúscula, Q4 con Q mayúscula y finalmente Q5 con Q mayúscula. Es decir, las interacciones las analizamos por parejas, de dos en dos. Entonces, se fijan que de la interacción de 1 con Q mayúscula se ha graficado este vector F1. De la interacción de Q2 con Q mayúscula se graficó F2. De 3 con Q mayúscula F3. De Q4 con Q mayúscula F4. Y finalmente, la interacción de Q5 con Q mayúscula se graficó F5. ¿Se fijan cómo son las fuerzas 1, 2, 3, 4 y 5? Fíjense cómo son las direcciones de esas fuerzas y díganme ustedes.
cómo son los signos de estas cargas. ¿Cómo creen que serán los signos de estas cargas para que en la figura se hayan graficado los vectores de esa manera? ¿Alguno me podría decir? ¿Cómo serán los signos? ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? ¿Podrían ser negativos? Ya, efectivamente, son iguales, como lo dice Darío. No pueden ser distintos, Alessandro, porque recuerda que si las cargas tienen signos distintos, las interacciones son atractivas. Y observarás que las 5 fuerzas que se han graficado, 1, 2, 3, 4 y 5, son fuerzas repulsivas. ¿Sí? Entonces, hay dos posibilidades. O bien Q, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 son todas positivas, o en todo caso son todas negativas. ¿Sí? O sea, quiere decir, en resumen, que los signos deben ser iguales para poder graficar fuerzas repulsivas, que es lo que observamos aquí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez que hemos obtenido las fuerzas, ¿sí? Las 5 fuerzas en este caso, ahora lo que hacemos es proceder a sumar. Pero ojo, estoy hablando de una suma vectorial, porque las fuerzas son vectores, ¿sí? Y la resultante aquí se ha graficado, ¿no? Se ha graficado como un vector de color azul, ¿sí? Entonces recuerden eso, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? La suma es vectorial, ¿no? Imagínense, pues, no sé, pues que F1 es 1, F2 es 2, F3 es 3, F4 vale 4 y F5 vale 5. No vayan a poner 1 más 2 más 3 más 4 más 5, eso es la resultante, no, ¿sí? Recuerden que las fuerzas no solamente son valores, sino también es importante la dirección, ¿no? Muy bien, y eso básicamente es el principio de superposición, ¿sí? No hay más que ver en relación a esto, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿no? Si han comprendido cómo es que se forma el principio de superposición, cómo es que funciona, ¿sí? Entonces, no es necesario marearse tanto con la fórmula que tenemos al costado, ¿sí? Y aquí tenemos un ejercicio que se nos propone. Nos dicen, ¿no? Dos cargas puntuales iguales y positivas, aquí están, Q1 y Q2 de 4 microcoulombs, se localizan. Aquí nos están dando las coordenadas de la ubicación de cada una de esas cargas. La primera coordenada, 0 y 0,3 en metros. Y la siguiente coordenada, 0 y menos 0,3 en metros. Muy bien. Y ahora nos dicen, halle la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total, la fuerza neta, la fuerza resultante si prefieren, que ejercen estas cargas sobre una tercera carga también puntual que vale 4 microcoulombs. Y la están ubicando en X 0,4 y en Y 0, ¿no? Muy bien, entonces vamos planteando el problema. Nos vamos a nuestra pizarra, ¿sí? Para poder graficar mejor. Ya está, aquí está. Entonces, vamos a dibujar. Voy a poner mejor esto de verde. Y procedo a dibujar los ejes de coordenadas. Vamos a ver. Entonces, dibujo por aquí mi eje vertical, el eje Y. Ahí está. Y el eje horizontal vendría a ser, bueno, mi eje X. Ya está. Esto es X y esto es Y. Ambos ejes, voy a imaginarme que están expresados en metros. ¿Sí? Listo. Entonces, me decían en el problema que una de las cargas, la carga Q1, digamos, estaba por acá. Ahí está. Esto digamos que es Q1. Y esto valía 4 microcoulombs. Entonces, ¿dónde es que estaba, dónde es que estaba localizada esta carga? Nos daban las coordenadas. Nos decían 0 para X
y 0.3 para Y. ¿Sí? Está en metros, claro. Ajá. Muy bien. Y ahora vamos a localizar la siguiente carga, que sería Q2. Estaría por acá. Ahí está Q2, que también me dice el problema que es de 4 microcoulombs. En relación a su ubicación, ¿sí? Ponemos también las coordenadas. Aquí esas coordenadas serían también de 0 para X, pero menos 0.3 para Y. Igualmente en metros. Ujú. Y ahora vamos a dibujar la tercera carga, donde me interesa la fuerza resultante. Digamos que está por acá. Ajá. Y a esto se le ha llamado Q mayúscula. Y también es de 4 microcoulombs. En relación a su ubicación, ¿sí? Su localización, me dicen que sus coordenadas serían, en el caso de X, 0.4 y para Y sería 0 en metros. Listo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es analizar las interacciones de dos en dos. Primero, la interacción de Q1 con Q. Para esto voy a trazar un segmento para ayudarme a visualizar mejor el ejercicio. Ahí está, más o menos. Ajá. Entonces observan que al trazar ese segmento de color azul, se ha formado un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y además, como las dos cargas Q1 y Q son positivas, la interacción es ¿de qué tipo? ¿Atractivo o repulsivo? Sería repulsivo, ¿no? Como lo dice Cristian, Eliana, efectivamente, y Alessandro. Ajá. Entonces, es por eso que yo tengo que graficar una fuerza repulsiva, o sea, saliendo de Q. Algo más o menos así. Ahí está, ¿sí? Y a esto yo le voy a llamar F1. Ajá, muy bien. Entonces, algo similar también podría ser para analizar la interacción de Q2 con Q. Pero antes de eso, quiero que noten que el triángulo este que estoy sombreando ahorita de azul, ¿sí? Es un triángulo especial. ¿Alguno ha notado qué tipo de triángulo es este? ¿Alguien se ha dado cuenta qué tipo de triángulo es el que se ha formado? A ver, voy al chat. 45 grados, ¿será de 45? 37,53. Efectivamente, como lo dice su compañera, ¿no? 37 y 53 grados. Es un triángulo notable, así es, efectivamente, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner aquí de color negro mejor. Este ángulo que estoy ahorita señalando, ¿sí? Sería el de 37 grados, ya que este ángulo se está oponiendo al cateto que vale 0.3, ¿cierto? Ajá. Entonces, si este cateto, el opuesto es 0.3 y el adyacente es 0.4, dígame alguien, ¿cuánto vale la hipotenusa? 0,5. Efectivamente, como lo dice su compañera, 0.5 metros, ¿no? 0.5 metros sería la hipotenusa. Muy bien. Entonces, algo similar también podríamos obtener si trazamos por acá un segmento que une Q2 con Q para formar el triángulo, ¿sí? Y otra vez, como Q2 y Q son cargas del mismo signo, la fuerza necesariamente tiene que ser también repulsiva, ¿no? F2, ¿sí? Ahora, observan que Q1, Q tienen igual carga, 4 microcoulombs. Q2, Q, lo mismo, 4 microcoulombs. Y además, las distancias de separación en ambos casos, ¿sí? Son de 0.5 metros. ¿Eso qué me lleva a pensar? Me lleva a decir,
sin ningún problema que el valor de F1 y de F2, ¿cómo serían? ¿Cómo serían los valores? Las fuerzas tendrían el mismo módulo, como lo está diciendo su compañero Alessandro. Efectivamente, serían iguales en valor. Así es. F1 debe ser igual a F2. Ajá. Y además de la gráfica se puede ver muy bien que este ángulo también tiene que ser necesariamente de 37 grados, ¿no? Entonces, por opuestos por el vértice, este ángulo es de 37 y este también, 37 grados. ¿Mm? Entonces, voy a calcular ahora, ¿sí? Voy a calcular ahora el valor de cada una de esas fuerzas, ¿no? De F1 y de F2. Ajá. Entonces, para eso, ¿qué tengo que utilizar? La ley de Coulomb. Voy a plantear la ley. ¿Qué nos dice? El valor de la fuerza eléctrica es igual a la constante proporcionalidad. Y ahora pongo carga 1, carga 2, encierro al producto de esas cargas en el valor absoluto para asegurarme que el resultado sea positivo. Y a todo eso lo divido entre la distancia de separación de las cargas, pero elevado al cuadrado. Esta es nuestra ley de Coulomb. ¿Sí? Muy bien, entonces la vamos a utilizar justamente para encontrar el valor de F1, por ejemplo, ¿no? Entonces voy a imaginarme que el medio que está rodeando a estas cargas que interactúan o es el aire o es el vacío. ¿Para qué? Para utilizar un K de 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Muy bien. Y ahora voy a poner por aquí a una de las cargas. Por ejemplo, a Q mayúscula, 4 microcoulombs. Recuerden que micro equivale a 10 a la menos. ¿Alguno se acuerda? 10 a la menos, ¿cuánto era? Menos Micro. 6. Menos 6, como lo dice su compañera, ¿no? Entonces ponemos acá 4 por 10 a la menos 6. Pero en ambos casos tenemos 4 por 10 a la menos 6. Entonces pongamos esto al cuadrado, ¿no? Sin ningún problema. Se está repitiendo simplemente. Y ahora la distancia de separación, que es de 0.5, y también lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Entonces, a ver, veamos cuánto está saliendo algo así. Entonces sería 9 por 10 a la 9 y aquí ponemos 4 por 10 a la menos 6, y a eso lo elevamos al cuadrado y luego dividimos entre 0.5 que está elevado al cuadrado. A ver, a mí me sale así, 0.576. A ver, ¿le salió igual? Veamos. A ver, calculen, por favor. Sí, ¿no? Ahí está. Ada, Emilio, Cristian, Alessandro, Jaciel, Lourdes, Alfredo coinciden, ¿no? Con dos cifras significativas, o perdón, con dos decimales, 0.58, ¿sí? Podría ser, o si no anotamos todo también, no hay problema. Entonces, anotemos pues lo que nos ha salido en la calculadora. Entonces aquí sería 0.576 newtons. Ajá, listo. Entonces, recuerden que aquí lo que estamos intentando de averiguar es la fuerza resultante sobre Q mayúscula, ¿sí? La fuerza resultante eléctrica me refiero. Entonces, para esto debo de proceder a realizar una suma vectorial, ¿no? Entonces, a ver, para que no sea confuso, voy a dibujar nuevamente, ¿sí? Voy a dibujar nuevamente y localizar F1 y F2. Entonces lo pongo así. Pongo aquí mi eje vertical y mi eje horizontal. Entonces voy a dibujar las dos fuerzas, ¿sí? Entonces ponemos por acá la fuerza F2. Ahí está, F2. Y por aquí voy a dibujar la otra fuerza, la fuerza F1. Entonces, en ambos casos habíamos quedado que vale 0.576 newtons, ¿sí? Y esto también 0.576
76 newtons. Ajá. El ángulo que tenemos por aquí es de 37 grados. Lo apuntamos. 37 grados. 37 grados. Y ahora lo que voy a hacer es proceder a descomponer. ¿Sí? Voy a descomponer, por ejemplo, F2 en un vector vertical. Ahí está. Y un vector horizontal. Entonces, fíjense que los dos vectores rojos que he dibujado están siguiendo el patrón de la suma. Origen, punta, origen, punta. ¿Sí? La suma de estos dos vectores rojos me da el vector azul F2. ¿Mm? Y de igual manera voy a descomponer F1. ¿Sí? Entonces sería un vector así, hacia abajo, y un vector hacia la derecha. Ahí está, ¿no? Ajá, listo. Entonces, quiero que noten que los dos vectores verticales, ¿cómo son? ¿Alguno se ha dado cuenta cómo son esos dos vectores verticales? A ver, vamos al chat. Son opuestos, como lo dice su compañero Alessandro. Efectivamente, así es, son opuestos. ¿Sí? Ajá, entonces, cuando queremos encontrar una suma vectorial, ¿sí? Y tenemos al frente dos vectores opuestos, esos vectores opuestos tienen igual módulo, pero sus direcciones son contrarias. Entonces, al sumarlos, ¿qué va a pasar con ellos? Se van a cancelar, ¿sí? Entonces, solamente nos van a quedar los dos vectores horizontales apuntando hacia la derecha, ¿sí? Entonces, cada uno de esos vectores horizontales vale lo siguiente. Como verán, esos vectores son adyacentes al ángulo. Entonces yo debería de poner 0.576. Como es adyacente a 37, pongo coseno de 37. Y el otro igualmente, ¿no? 0.576 por coseno de 37. Ambos vectores valen lo mismo. Eso significa que la fuerza resultante debe valer 2 por 0.576 coseno de 37. Ajá. A ver, ¿cuánto nos está saliendo algo así? Veamos. Entonces sería 2 por 0.576 por coseno de 37. Y me sale 0.92. A ver, veamos el chat. Ahí está, muy bien. A Jaciel, a Ada, a Alessandro y a José también le sale 0.92, efectivamente. Muy bien, entonces lo apuntamos, ¿sí? Sería 0.92 newtons. Y como verán, ¿sí? El vector fuerza resultante será un vector que está apuntando hacia la derecha, ¿no? Entonces, si desean, también lo podemos expresar, ¿sí? De esta manera, ¿no? Como vector. Podría poner así, ¿no? Fuerza resultante es igual a 0.92 y newtons. Y ahí está, ¿sí? Si consideramos claro que el eje horizontal es el eje X, ¿no? Y el vertical el eje Y. ¿Qué tal? ¿Sí se entendió el problema? A ver, ustedes me dicen si hay alguna consulta. Sí se entendió, muy bien. Listo. Correcto, muy bien. Ajá. Listo, entonces sigamos viendo pues nuestras diapositivas. Entonces, nuevamente regresamos. Ahí está. Y ahora se nos está planteando aquí distribución de cargas. Entonces, verán pues en la diapositiva que tenemos tres cuerpos. Una barra, una placa, ¿sí? Y una esfera. Entonces, imagínense pues que esta barra es muy delgada, ¿no? Es como un alambre, ¿sí? En donde lo apreciable allí es su longitud, más no su espesor, ¿sí? Y en este caso, en la placa, en segundo cuerpo, ¿no? Imagínense que lo apreciable es su superficie, el área, ¿sí? Más no el espesor tampoco, ¿sí? Pero sí el área. Y bueno, el tercer
cuerpo en donde ya sí es apreciable el volumen, ¿sí? Entonces, cuando queremos encontrar la densidad de un cuerpo, ¿sí? Usualmente la fórmula que se utiliza es masa entre volumen, ¿cierto? Esa fórmula nos da la densidad del cuerpo, masa entre volumen. Pero ¿qué pasaría si estamos usando un alambre o un hilo, ¿no? Muy delgado. Entonces, más sencillo que medir el volumen sería medir la longitud. Entonces, dividir masa entre longitud, eso también se conoce como densidad, pero se le llama densidad lineal, ¿sí? Cuando dividimos masa entre área, a eso también se le llama densidad, pero se le conoce como densidad superficial. Y si dividimos masa entre volumen, que es la fórmula usual, eso es densidad volumétrica. Muy bien, pero eso es en el caso de tratar de determinar de qué está compuesto un cuerpo, cuál es su material, ¿no? Por eso es que utilizo la masa. En esta ocasión, en vez de masa, yo voy a dividir carga. Carga entre longitud, carga entre área y carga entre volumen, ¿sí? Muy bien, entonces, si soy capaz de tener a la mano estas magnitudes, la densidad lineal, la densidad superficial o la densidad volumétrica, ¿sí? Usando las integrales que tenemos acá a la derecha, yo podría determinar la carga total del cuerpo, ¿no? En este caso, la primera fórmula nos da la carga total de la barra. La siguiente fórmula nos da la carga total de la placa y la última la carga total de la esfera, ¿sí? Observen además las unidades. Fíjense que para la densidad lineal, las unidades son coulombs por metro. Y bueno, tiene sentido, pues, ¿no? Porque arriba va la carga, la unidad del coulomb, y abajo va la longitud, el metro, ¿no? En el caso de la densidad superficial, coulomb por metro cuadrado, y finalmente para la volumétrica, coulomb por metro cúbico. Ajá. Pero esto creo que se entiende mejor mediante un ejercicio, el que nos proponen precisamente acá en la diapositiva, ¿sí? Entonces, mejor regresemos a nuestra pizarra y hagamos el planteamiento. Entonces, les comparto nuevamente la pizarra y aquí está. Muy bien, entonces voy a hacer un dibujo. Vamos a dibujar aquí nuestros ejes. Entonces pongo por acá el eje vertical, que será, bueno, el eje Y. Y ahora pongo por aquí el eje horizontal, que será el eje X. Ahí está. Y ahora voy a dibujar a mi barra. Lo voy a poner aquí de color azul para poder distinguirla. Vamos a imaginarnos que esta barra es muy delgada, ¿sí? Es muy delgada en comparación a su longitud. Ahí está. Entonces, todo esto, imagínense, es nuestra barra, que tiene una carga eléctrica. Me dicen en el ejercicio que esta barra, ¿sí?, tiene una longitud de L. Ajá. Y además me están dando como dato lambda, ¿sí? Este símbolo se le conoce como lambda y es la densidad lineal de la barra, ¿sí? Lambda me dicen que es lambda sub 0 por 1 más X. Ajá. Entonces, me dice en el ejercicio que este lambda está en unidades del sistema internacional, o sea, en coulombs por metro, ¿sí? Además, voy a considerar en este ejercicio que lambda sub 0 es constante, es una constante, ¿está bien? O sea, aquí la variable va a ser X, no lambda sub 0. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tratar de determinar en este ejercicio? Lo que voy a tratar de determinar es la carga total de la barra, ¿sí? Voy a poner acá, quiero determinar Q, la carga total, ¿sí? Muy bien. Entonces, para esto, yo voy a analizar una pequeña porción de la barra.
¿no? Imagínense que está por acá, esa porción, ¿sí? Es muy pequeña. Y por ser muy pequeña, si toda la barra tiene una carga Q, entonces yo diré que esta porción pequeña tiene una carga diferencial de Q, ¿sí? Es pequeña. Por eso le pongo diferencial de Q. Además, esta porción que estoy analizando, ¿sí? Está en una posición o tiene una ubicación de X, ¿sí? Entonces, dependiendo en qué lugar analicemos, ¿sí? La barra va a tener una determinada densidad, ¿sí? Se fijan que la densidad depende de X, ¿sí? O sea, quiere decir que la distribución de carga no es la misma a lo largo de toda la barra, ¿sí? Va a depender de la posición en la que analicemos. Muy bien. Entonces, como esta carga es muy pequeña, en la barra, ¿cuál vendría a ser la longitud que tenemos acá? ¿Sí? Esta pequeña longitud, ya que la barra está en X, la puedo llamar tranquilamente, la puedo llamar diferencial de X, sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces, como estoy hablando de una barra, lo recomendable sería utilizar la densidad lineal. Entonces yo digo, ¿no? La densidad lineal es igual a carga sobre longitud. O en todo caso, diferencial de Q sobre diferencial de X, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es despejar. Voy a despejar diferencial de Q. Entonces pongo acá, diferencial de Q es igual a lambda por diferencial de X. Pero observarán que lambda, ¿sí? Es una función dependiente de X. Entonces la anoto. Sería lambda sub 0 por 1 más X diferencial de X. Ajá. Entonces, cuando tengo algo como esto, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Alguien me puede decir cuál es el siguiente paso cuando tenemos una ecuación así? Podemos Eh, integrar ambos lados ef- para hallar. efectivamente, ¿no? Como lo dice su compañera, Alessandro y Darío, podríamos integrar, efectivamente. ¿Sí? Pero, ¿por qué integramos? Porque recuerden que la integración es una sumatoria, ¿sí? Es una sumatoria de cantidades infinitesimales, o sea, cantidades muy pequeñas, ¿sí? Lo que hemos hecho ahorita es solamente analizar una porción de la barra, ¿sí? Imagínense que hemos analizado todas las porciones que forman a la barra. Si queremos la carga total, ¿qué hacemos con todas esas porciones? Con todos esos diferencial de Q, los tendríamos que sumar, ¿cierto? Para encontrar el Q total. Es por eso que, como lo decían ustedes, tenemos que integrar, ¿no? Entonces, ponemos acá que Q, la carga total, vendría a ser la sumatoria de los diferenciales de Q, o sea, la integración, pues, ¿no? Entonces ponemos acá la integral y aquí sería lambda sub 0, 1 más x, y aquí tenemos el diferencial de x. Entonces, como ven, aquí nuestra función a integrar depende de x, ¿no? Entonces, para poder encontrar justamente el q, es necesario que yo ponga los límites de integración. Entonces, díganme ustedes, para formar a toda la barra, x, ¿entre qué valores varían? De 0 a L. Ah, está muy bien. Como lo dice su compañera, X está cambiando desde 0 hasta L, efectivamente. A ver, por aquí tengo un chat también. Ah, está. Muy bien, Juan también lo dice así, de 0 a L, efectivamente. Entonces, como verán, ¿sí? Aquí yo les había dicho inicialmente en el problema que lambda sub 0 era una constante, entonces sin ningún problema puede salir de nuestra integral, ¿sí? Y solamente integramos 1 más x, ¿no? Entonces, ponemos por acá,
La integral de 1. ¿Cuál vendría a ser la integral de 1? ¿Me ayudan? A ver, por ahí me están diciendo en el chat. X, efectivamente. Ajá. No, Ángela me dice 0. En realidad, 0 sería su derivada, ¿no? Pero la integral sería X. Ujú. Entonces, ponemos por aquí X y los límites de integración, vamos a ponerlo de otro color, serían de 0 a L, ¿no? Ponemos acá de 0 a L. Y para el otro caso, ¿cuál sería la integral de X? X cuadrado medios. Efectivamente, así es. Entonces ponemos acá más un medio de X al cuadrado, correcto. Ajá. Entonces, otra vez ponemos los límites de integración desde 0 hasta L. Ujú. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar esos límites de integración, ¿no? Entonces, pondríamos acá lambda sub 0. Al reemplazar, primero va el límite superior, ¿no? Se reemplaza en la variable x. Entonces quedaría L menos 0, ¿cierto? Y bueno, L menos 0 simplemente queda L. Y ahora pongo más un medio. Ajá. Y ahora al reemplazar el límite superior en la variable x, nos quedaría L cuadrado. Y luego pongo menos y reemplazo el límite inferior, ¿no? 0 al cuadrado. Entonces quedaría simplemente L cuadrado. ¿Y ahí está? ¿No? Esa sería la respuesta, ¿no? Sería la carga total que tendría nuestra barra. ¿Sí? ¿Alguna consulta que me quieran hacer en relación a este ejercicio? A ver, regreso. Ajá, efectivamente. ¿No? Un medio de x cuadrado, correcto. ¿Sí? ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Ah, sí, Sheila me dice que quiere hacer una consulta. Sí, dime, Sheila. A ver, Sheila nos dice, profesor, ¿vamos a llevar integrales todo el ciclo? Bueno, claro, en realidad en el curso de electricidad y magnetismo, ¿sí? En varias ocasiones vamos a tener que utilizar las integrales, es cierto. Sí, sí. Por ejemplo, para analizar una, un, el campo magnético generado, por ejemplo, por un alambre de corriente, ¿no? En determinado punto. Usamos la ley de Biot-Savart, digamos. Ahí vamos a tener que integrar. Sí, sí, en varias ocasiones vamos a tener que integrar. Así es. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna consulta más? Ujú. Ya está. Listo. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Regresemos a nuestra pantalla, nuestras diapositivas. Ah, bueno. Y bueno, para no olvidar, ¿no? La carga eléctrica se puede cuantificar, ¿no? Tal como les mencionaba hace un momento, la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial. El principio de superposición nos permite analizar la interacción de muchas cargas. Bueno, ya está. Y hemos terminado esta parte. A ver, veamos porque todavía tenemos algo de tiempo. Por aquí creo que tenemos una separata. A ver. Ya. Por ejemplo, acá se nos dice, ¿no? En la pregunta 1, se miden los radios de dos bolitas de metal y se obtienen 2 centímetros y 4 centímetros. Y sus cargas son de 15 microcoulombs y 30 microcoulombs respectivamente. Muy bien, entonces, colocando las bolitas en contacto, ¿qué carga queda en cada bolita? Muy bien. Entonces, esto tiene que ver, ¿sí? Esto tiene que ver con, eh, a ver,
Voy a dibujar, ¿sí? Mejor voy a dibujar para que se note mejor esto. Ponemos por acá de color azul. Ya está. Entonces, la primera bolita de 2 centímetros, ahí está, me dicen que tiene 15 microcoulombs. Ajá. Y la otra bolita, que es más grande, el doble de radio, me dicen que tiene 30 microcoulombs. Ujú. Y ahora me dicen que las bolitas entran en contacto. Entonces las pongo en contacto. Ahí está. Y ahí está. Listo. Entonces, si las dos son de metal, ¿sí? Bueno, aquí les voy adelantando algo que se va a ver posteriormente, ¿sí? En el caso de los cuerpos metálicos, ¿sí? Los cuerpos metálicos se caracterizan, ¿no? Por ser cuerpos equipotenciales, ¿sí? Se caracterizan por eso, por ser cuerpos equipotenciales. Entonces, el potencial eléctrico es el mismo, ¿sí? Es el mismo en toda su extensión, no solamente en su superficie, sino también a lo largo en el interior del propio cuerpo, ¿no? ¿Sí? Es una equipotencial. Entonces, bueno, la fórmula que tiene el potencial eléctrico se le representa por V, algunos lo representan así, se mide en voltios, ¿sí? Y es la constante de proporcionalidad que la hemos visto hace un rato en la ley de Coulomb, ¿sí? Por la carga, ¿sí? Y a esto lo dividimos entre R. Ahí está, ¿no? Para el caso de nuestras esferas, SR vendría a ser el radio de la esfera, ¿sí? En el primer caso, los 2 centímetros, y en el segundo caso, 4 centímetros, ¿ya? Entonces, como las dos esferas han sido puestas en contacto, ¿sí? Es como si hubieran formado un solo cuerpo metálico. Entonces, en el caso electrostático, el potencial en esta esferita necesariamente tiene que ser igual al potencial en la otra esferita, ¿no? Potencial en 1 es igual al potencial en 2. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que para 1 tendríamos la constante proporcionalidad, ¿no? La carga 1 sobre el radio 1 es igual a la constante proporcionalidad, la carga 2 sobre el radio 2. ¿Sí? Como verán, a ambos lados de la igualdad tenemos la constante proporcionalidad, por eso se estaría cancelando K. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si consideramos que las dos esferitas están aisladas, ¿sí? Entonces, se va a conservar, ¿qué cosa? La carga eléctrica, ¿no? Entonces, inicialmente cuando estaban separadas, ¿cuál es la carga neta entre las dos? Esa carga neta la obtenemos simplemente sumando, ¿se fijan? 15 microcoulombs en un lado y 30 microcoulombs en el otro, ¿sí? O sea, tendríamos una carga neta o una carga total de 45 microcoulombs. ¿Sí? O sea, quiere decir, pues, ¿no? Que Q1 más Q2, eso necesariamente es 45 microcoulombs. Ajá. Muy bien. Entonces, observan que ahora las nuevas cargas que aparecen sobre las esferitas, cuando éstas se ponen en contacto, no necesariamente tienen que ser iguales a las que teníamos al principio, ¿no? O sea, de 15 y 30. Lo que sí tiene que cumplirse es que Q1' más Q2'
necesariamente tiene que salir 45, ¿sí? A eso se le conoce como la ley de conservación de la carga eléctrica, ¿no? Entonces observan que tenemos acá una ecuación que es Q1 más Q2' igual 45. Y la otra ecuación la tenemos de acá, usando justamente los radios. Entonces tendríamos, ¿no? Q'1 sobre el radio de 1, que es, me dicen, de 2 centímetros, ¿no? Entonces ponemos acá 2. Y por acá tendríamos Q2' sobre 4 centímetros. No se preocupen que estén centímetros, ya que los centímetros se van a cancelar y bueno, ahí se va, ¿no? Entonces tendríamos, como verán, que Q2' es igual a 2Q1'. Entonces observan que aquí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Una ecuación vendría a ser esta, que les pongo por aquí, encerrado, en negro, y la otra ecuación sería esta. Ahí está. Entonces, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Entonces, si reemplazamos, ¿sí? Q2 igual a 2Q1, entonces tendríamos acá, pues, ¿no? Q1' más 2Q1', y esto es 45. O sea, 3Q1' es 45, o sea, Q1' sería 15, ¿no? 15 microcoulombs. Ajá. Y en el otro caso, Q2', ¿cuánto estaría saliendo? Igual. Nos estaría saliendo 30, ¿no? Ajá. Esas serían las respuestas en realidad, ¿no? Entonces, como verán, al colocar las dos esferitas en contacto, se fijan que no ha cambiado la carga, ¿no? Ni de 1 ni de 2. Se ha mantenido tal cual, en 15 y 30. ¿Sí se entendió lo que hice? Claro, aquí tal vez podría resultar confuso porque estoy utilizando la fórmula del potencial eléctrico, una fórmula que aún no hemos visto, ¿no? Pero era necesario que la pusiera para poder comprender que el potencial eléctrico de estas esferitas, ¿sí? Era el mismo, ya que me dicen en el ejercicio que son metálicas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, regreso al chat. A ver, ¿dónde está el chat? Que se me fue, creo. No, ¿dónde está el chat? No veo la opción. A ver, ¿alguna consulta que me quieran hacer, por favor? No observo el chat, me ha desaparecido. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo en relación a este ejercicio? ¿Alguna consulta? A ver, regreso a la pantalla. Va, ¿qué pasó? ¿O se ha cortado la...? ¿Sí se me está escuchando? Ay, ahora sí, apareció. Listo. Por ahí, a ver, me están diciendo... Ah, ya, ¿sí se entendió? Eliana me dice 30, correcto. Alfredo, todo ok, correcto. Muy bien. Listo. Entonces, sí se entendió, correcto, Ángela, muy bien. Entonces, les voy a pedir, así como la vez pasada, que desarrollen el cuestionario, ¿sí? El cuestionario que he insertado en el Canvas, ¿sí? Entonces, para poder analizar la clase de mañana, sus respuestas, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo han salido? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus debilidades? Y así vamos avanzando, ¿sí? Entonces, por hoy nos quedamos aquí y espero pues que les haya servido. Sí, muchas gracias por haber participado. Ajá. Sí, miren, Ada, yo les estoy colocando no solamente estas separatas, sino además les estoy proporcionando un libro, el libro de Cierre Szymanski. En el libro de Cierre Szymanski, recuerden, allí van a tener la teoría, también tienen ejercicios
ejercicios propuestos, tienen ejercicios desarrollados y también les he puesto, el solucionario, ¿sí? El solucionario. Entonces, miren, si desarrollan Semansky, yo ya estoy contento, ¿sí? Porque ese es el libro base y el que en realidad me voy a guiar para sus evaluaciones, en realidad, ¿sí? A mí me interesa que dominen Semansky. Si consiguen dominar ese libro, yo pienso que estamos por buen camino, ¿sí? Serway también es bueno, pero en realidad de todos, a mí me gusta más Semansky. Por eso es que lo utilizo yo de libro base, ¿sí? Ujú. Vamos a recurrir a estas separatas que también están en la proporción a la universidad. Sin embargo, yo prefiero que ustedes, en vez de esta separata, desarrollen los ejercicios de Semansky. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces estas separatas tienen errores, ¿sí? Y una cosa que he notado como profesor y también como estudiante es que cuando estamos aprendiendo algo y el problema planteado está equivocado, ¿sí? Entonces, pensamos a veces que estamos desarrollando mal, ¿no? Y no es así, ¿no? Sino que el problema ha sido mal planteado. Entonces, Semansky, al menos todo el tiempo que lo he revisado, nunca he encontrado un solo error en Semansky. Sí, parece que su nivel de calidad es bastante alto. Entonces, por eso yo prefiero que utilicen ese tipo de libros, ¿no? Esos libros que provienen de Estados Unidos, ¿no? Y que luego han sido traducidos, ¿sí? Entonces, ahí nos quedamos hoy día. Muchas gracias, ¿sí? Nos vemos mañana, pues. Ajá, está en el material 4. Ahí les he compartido el link, ¿sí? Listo, pues muchachos. Nos vemos pues mañana.